Bueno, primero agradecerles a todos y todas por estar presentes. Nosotros queremos hoy, estos 4 concejales, dar cuenta de un proceso que se viene este año, que como ustedes saben es muy importante, que es el proceso de reforma de nuestra Carta Orgánica Municipal. Decir que nosotros valoramos a nuestra Carta Orgánica Municipal, que honramos el proceso por el cual nuestros convencionales constituyentes llegaron a sancionarla. Y ese proceso tiene que ver con algo que es lo que estamos proponiendo hoy, que es un proyecto de ordenanza firmado por los 4, que es crear un espacio de debate y participación a los efectos de informar y debatir todos los alcances de la reforma de la Carta Orgánica. Esto que estamos proponiendo nosotros es lo mismo que hizo en ese entonces, hace 20 años, Icare y Cascón, cuando reformaron la Carta Orgánica allá hace ya casi, 19 años. Es decir, con esto que si bien estamos teniendo esta iniciativa política que es muy importante, lo que estamos haciendo es honrando también los procesos anteriores. Creemos que el proceso de reforma de la Carta Orgánica es un proceso que necesita necesariamente un debate. Estamos hablando de un Bariloche de acá a 20 años, un Bariloche 2050. Y por eso entendemos que esto es fundamental. ¿Qué implica esto? Bueno, implica crear una comisión institucional dentro del Consejo Municipal en el que participen todos los concejales, 2 representantes del Departamento Ejecutivo y también los asesores letrados del Departamento Ejecutivo y del Consejo Municipal, en donde tiene que existir 2 encuentros al menos por mes, convocando a todos los distintos sectores de nuestro pueblo de San Carlos de Bariloche. Cuando decimos distintos sectores nos referimos tanto a las cámaras empresariales como a las distintas organizaciones no gubernamentales, a los distintos colegios profesionales. Bueno, está todo claramente detallado también en el proyecto de ordenanza, y que de allí, de ese debate, surja una sistematización de la información que sirva de causa fuente para los convencionales constituyentes, para que tengan en realidad, ya cuando tengan que hacer su trabajo, estas actas que van a servir claramente como un antecedente inmediato y para los convencionales constituyentes. Con esto lo que queremos es, y decir también que esto tiene una partida presupuestaria que tanto el Consejo Municipal ya la previó y también el Departamento Ejecutivo lo previó. En este caso tenemos la partida presupuestaria del Consejo Municipal para dar cuenta de todo este proceso. En definitiva, y para pasar ya la palabra al resto de los concejales, estamos presentando un proyecto de ordenanza para crear este espacio de debate y participación. Su duración va a ser 6 meses, con lo cual vamos a tener un gran trabajo esta primera mitad de año. Y decir que, y esto sí quiero ser bien clara porque a veces se confunde, el intendente municipal no puede convocar elecciones por sí mismo, no puede definir qué es lo mejor para el pueblo de San Carlos de Bariloche de manera unilateral, porque eso lo convierte en una persona autoritaria. Y nosotros eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Nosotros vamos a honrar los procesos anteriores de nuestro pueblo, a nuestros convencionales constituyentes, y vamos a dar este debate porque queremos un Bariloche para nuestros nietos, para nuestros hijos, de cara a 20 años, y que sea un Bariloche claramente justo. Y eso no lo define el intendente y su séquito sentado aquí enfrente, lo define el pueblo de San Carlos de Bariloche, y creemos que este proyecto es un instrumento para que eso suceda. ¿Las preguntas al final o te puedo preguntar algo? Al final. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá acompañándonos durante esta mañana. Para nosotros es muy importante este nuevo proceso de revisión de la Carta Orgánica que se avecina. Nosotros entendemos que la Carta Orgánica municipal es la base institucional de nuestra sociedad, es la base comunitaria, es el proceso productivo, es lo que nos marca como sociedad en San Carlos de Bariloche. No hay sociedad que pueda realizarse, o individuos que puedan realizarse dentro de una sociedad que no se proyecta, una sociedad que no se realiza. Nosotros entendemos que es a través de la política lo que transforma a la sociedad en sí misma. Pero como justicialistas estamos convencidos que es a través de la comunidad organizada. Por eso, a través
de este proyecto de ordenanza, lo que estamos buscando es invitar a toda la comunidad de San Carlos de Bariloche a participar de este proceso para poder pensar ese Bariloche que queremos de acá a 20 años. Por eso convocamos a las bases que hacen a la sociedad de San Carlos de Bariloche, las juntas vecinales, los clubes, las asociaciones intermedias, las cooperativas, los gremios, los sindicatos, los sectores productivos de la sociedad. Nosotros queremos invitar a pensar el Bariloche que queremos invitarlos a pensar cómo queremos proteger nuestros bosques, cómo queremos cuidar nuestros lagos, cómo queremos los barilochenses administrar nuestros recursos, cómo queremos proteger nuestro patrimonio, nuestro cerro, que es nuestro, y está en nosotros armar los cimientos para ese Bariloche que viene. Por eso es importante invitar a todas y a todas a participar de estas comisiones, como mencionaba recién nuestra compañera Julieta, estos debates que se van a dar dentro de estas comisiones, que pretendemos que se lleven dentro de esta casa, que es ni más ni menos que el Consejo Municipal, donde puedan debatir los vecinos, representantes de los distintos espacios, las propuestas, y que estas propuestas sean insumos para que los convencionales electos puedan trabajar en un futuro para conformar así nuestra próxima Carta Orgánica. Hoy necesitamos un Estado que escuche, no necesitamos un Estado que imponga, un Estado prepotente, un Estado que venga a prepotearnos, a imponernos. Esas no son las bases de las democracias modernas como quieren vendernos. La verdad, creemos que no es por ahí, entendemos que debe ser un proyecto colectivo. Hoy atravesamos un proyecto político y social donde nos quieren hacer creer que el éxito es individual. Bueno, nosotros creemos que una sociedad triunfa cuando es un proyecto colectivo, por eso invitamos a toda la comunidad de San Carlos de Bariloche a organizarse, a traer sus proyectos, sus propuestas, los invitamos a la acción para crear entre todos un Bariloche abierto, productivo e inclusivo que sirva para todos y todas y que todos y todas puedan realizarse. No solamente algunos sectores de esta sociedad que quieren un Bariloche para su propia conveniencia. Agradecerle por supuesto la presencia a los medios de prensa, contarles a los barilochenses que desde el Consejo Deliberante estamos iniciando un proceso y fijando una hoja de ruta para la modificación de nuestra Carta Orgánica, en este caso la Constitución de los barilochenses. Nosotros entendemos como concejales que la Carta Orgánica y su modificación es algo demasiado importante, muy importante como para que quede en manos de un grupo económico o de sectores interesados en justamente levantar prohibiciones o determinar que perdamos los bienes municipales para beneficiarse ellos concretamente y obtener ganancias sin sentido. Básicamente le proponemos a los barilochenses participar en un proceso en el Consejo Deliberante en donde aporten distintos elementos y por supuesto expresen sus preocupaciones y el contenido que debe estar en esta reforma de la Carta Orgánica, y sobre todo entendemos que es la forma de ponerle un límite a quienes en este caso, obviamente por los intereses relacionados a intentar quedarse con beneficios en materia inmobiliaria desproporcionados y en este caso quitar las restricciones que tiene la Carta Orgánica para llevarse puesto a Bariloche, bueno, evidentemente es lo que nosotros entendemos que debemos hacer. Concretamente, mientras algunos proponen desde, en este caso, la Intendencia, llevar adelante un proceso rápido y que permita generar ventajas económicas y darle beneficios a grupos empresarios, nosotros entendemos que el pueblo debe poner límites y debe proteger lo que tenemos. Así que la propuesta del Consejo Deliberante es una hoja de ruta, una herramienta de participación, y creemos que esta es la mejor forma de enfrentar a los intereses económicos y a quienes creen que con el dinero y con el poder van a poder, en este caso, levantar todo lo que tiene que ver con las restricciones y hacer cualquier cosa en Bariloche. Me parece que es nuestra contribución
como concejales y queda claro que hay dos posiciones para llevar adelante la reforma. La nuestra es la de la participación y la del compromiso ciudadano. Muchas gracias. Buenos días a todos. Otra vez estamos reunidos concejales de distintos partidos, 3 partidos en este momento, de la oposición, que no pensamos igual, de hecho ni siquiera pensamos igual en qué tipo de reforma. A ver, vamos a pasar, cada vez son más, che, cada día viene más. Ni siquiera pensamos igual en qué tipo de reformas hay que hacer de la Carta Orgánica, pero sí nos ponemos de acuerdo en cuidar la institucionalidad, y yo creo que también frente a un intendente que muchas veces actúa como un agente del caos, buscando sembrar confusión, hay algo que hay que recordar y volver a explicar. El proceso para llamar a la Asamblea Constituyente lo hace el Consejo Deliberante. Esta es la primera ordenanza que se presenta marcando cómo va a ser ese proceso. Y lo que hace esta ordenanza es armar un espacio de discusión donde se inviten a especialistas, profesionales, distintas organizaciones, grupos empresarios también, de toda la sociedad Bariloche, para dar una opinión. Porque lo que nos están proponiendo, desde los medios, desde la Intendencia, es hacer una reforma express. Es hacerlo rápido, tal vez aprovechando algún acuerdo político que hoy tenga el intendente con el gobernador, tal vez aprovechando un veranito político que está pasando porque cree que eso le puede dar cierta ventaja. Pero la verdad que no es un tema menor la Carta Orgánica para tomárselo a la ligera. La Carta Orgánica nos va a definir cómo va a ser el gobierno municipal durante por lo menos 20 años. No es algo para hacer express. Aparte no hay ningún apuro, porque recién la nueva Carta Orgánica está para que entre en vigencia dentro del año que viene. O sea, tenemos más de 12 meses para dar este debate. Hagámoslo bien. De hecho, lo que nos están proponiendo es una reforma donde corremos el riesgo de tener la peor Carta Orgánica posible. Entonces, no hace falta hacerlo a las apuradas. Hagámoslo de la misma manera que se hizo hace 20 años, convocando a todos los que tengan algo interesante para decir. Porque la Carta Orgánica tiene 223 artículos, 28 cláusulas transitorias. Es un tema sumamente complejo para tratarlo en unos días. En serio, la Carta Orgánica es un tema lo suficientemente serio como para no dejarlo solamente en manos de los políticos de turno. Porque ese es el riesgo que hoy podemos tener. Y aparte, que la lea el intendente. Quiero recordarle, porque muchas de las cosas, de las críticas que yo escucho en los medios de comunicación que le hacen cuando hablan con los periodistas, habla de cosas que no tienen que ver con la Carta Orgánica. Se critica constantemente el sistema de contrataciones de la municipalidad, con el cual yo también tengo mis críticas. Es un sistema armado hace más de 20 años con múltiples reformas, en una época donde no había dinero virtual, no había billeteras como hay ahora, billeteras virtuales, no había todo un sistema financiero como hay hoy. Bueno, eso es una ordenanza, eso se puede reformar. Es la 257, no presenta un proyecto para reformar, no hace falta cambiar la Carta Orgánica. Lo mismo con el sistema de loteos. Entonces, por un lado, se tiran grandes declaraciones en los medios para victimizarse, para echarle la culpa a otros, pero por otro lado no se discuten realmente los temas de fondo, porque hay que hacer reformas en serio en esta municipalidad. Hagámosla, no solo para los medios. Y lo que estamos proponiendo es el mismo sistema que se utilizó hace 20 años cuando gobernaba el Beto Icare. El Beto Icare hizo una ordenanza que era la 1530, muy similar a esta, que presentamos estos concejales, donde se abría el espacio de participación. Ese mismo proceso es el que queremos defender porque es el que nos va a llevar a tener una buena Carta Orgánica. Pero miren, lamentablemente, qué diferencia entre ambas intendencias. El proyecto de hace 20 años llevaba la firma del intendente, del Beto Icare. Y este hoy, lamentablemente, lleva la firma de los concejales de la oposición, con el intendente que quiere ir en un camino totalmente distinto. Pero bueno, por eso al Beto Icare hoy se lo recuerda como el mejor de nosotros, como un buen vecino, como un gran tipo de esta ciudad, y hay otros intendentes que tal vez se lo recuerden como que sembraban todo el tiempo el conflicto, la bronca, el resentimiento y esta actitud constante de echarle la culpa a los demás en vez de hablar de las cosas que realmente hay que transformar. Ese es el objetivo de este proyecto, donde distintos bloques que muchas veces no piensan iguales se ponen de acuerdo en cuidar la institucionalidad y en abrir un proceso que nos lleve a tener las mejores reformas necesarias
que necesita nuestra ciudad, por lo menos por los próximos 20 años. Muchas gracias. No queda claro Sí, si sí. el llamado a la convocatoria es institucional y si es así, ¿por qué no está el resto de los concejales, incluido el presidente del consejo? La ordenanza el proyecto de ordenanza es institucional, lo que crea es una comisión institucional, por supuesto, al ser un proyecto de ordenanza tiene su trámite como cualquier otro proyecto de ordenanza, va a ir a comisiones o veremos si entre los presidentes de bloque se ponen de acuerdo para que también pueda hacer un trámite sobre tablas, eso lo veremos. Y el resto de los concejales veremos si acompañan esta iniciativa, entendemos que sí, digamos, es una iniciativa claramente propositiva que pone al Consejo Municipal en el lugar que corresponde, en el lugar del debate y de la participación. Nosotros, bueno, por una cuestión a veces de afinidad, bueno, quisimos resolver claramente rápido también para echar por tierra esta cuestión que tiene que ver con que el intendente define cuándo van a haber elecciones y la verdad que el intendente eso no lo define. Así que sí, es institucional y dará este proyecto todo el camino que tienen los distintos proyectos de ordenanza. ¿Cómo son los plazos, Julieta? Después de 6 meses de esta comisión, ¿cuándo serían las elecciones? Bueno, después de 6 meses de esta comisión estamos hablando ya que estamos pasando claramente el primer semestre y a partir de allí sí, el Consejo Municipal, los 11 concejales, bueno, esperemos que seamos 11 ya para ese momento, tendremos que llamar, y el propio proyecto de ordenanza establece, a la convención constituyente y con ello claramente a elecciones. Hay tiempo, como también decía recién un colega, para que todo se haga en los 12 meses claramente, así que no hay problema en relación a los plazos. Me parece que acá lo más importante es justamente el debate y la participación del Bariloche que queremos, que es lo que venimos a reforzar. Insisto, esta comisión tiene que dar su trabajo, hacer su trabajo en el plazo de 6 meses, con un mínimo de 2 encuentros por mes. Esas actas que surjan de los debates van a ser causa fuente para los convencionales constituyentes que deben tomarlas en cuenta para evaluar la reforma de la Carta Orgánica Municipal. Ustedes hablan de fecha. Este espacio de debate es el que va a motivar, digamos, la creación de la comisión, que son dos cosas separadas, ¿no? El espacio de debate compuesto por ustedes 4. No. Permiso. Primero aclarar que, bueno, primero es una ordenanza totalmente democrática, amplia, abierta, es una convocatoria a toda la sociedad de San Carlos de Bariloche. Decir que esta ordenanza está firmada por 4 concejales que representan 3 de los 6 bloques. Acá no somos 4 concejales, somos 3 bloques de los 6 bloques. Obviamente están todos y todas invitados a firmar este proyecto de ordenanza. Este proyecto lo que propone es crear una comisión en el seno del Consejo Municipal. Obviamente que va a estar presidida por el presidente del Consejo, vamos a estar los concejales acompañando y en esas comisiones lo que nosotros aspiramos es que participen todos los sectores de la sociedad, y cuando decimos todo es desde la Junta Vecinal hasta los sectores empresariales, todos. Yo creo que acá lo que estamos buscando es marcar ese Bariloche que queremos de acá a 20 años. ¿Cómo se van a conducir? Si era la pregunta que hacías recién, esa creo que es la respuesta. Es que siempre se reclaman, bueno, que los procesos participativos no son vinculantes. Nosotros queremos proponer que estas comisiones sean abiertas, que queden sentadas en actas, que se les pueda presentar a los convencionales electos ese material para que trabajen sobre esas bases que se crearon en este proceso de debate dentro del Consejo Municipal. ¿Y esa comisión va a tener un temario predefinido o va a ser completamente abierto en su contenido? ¿Puedo? Permiso, tal vez porque no veo claro. No, digo, ¿se escucha? Porque están todos los micrófonos. Sí, se escucha igual. Esto lo que estamos haciendo es repetir el proceso que se dio hace 20 años, que tal vez, o sea, fue hace bastante, pero se da, en el 2005 se sanciona una ordenanza que es la 1530. Esa ordenanza abre este espacio de debate, es decir, se convoca a todos aquellos que pueden analizar los problemas que hoy tiene la ciudad, que pueden dar soluciones para una carta orgánica. Estamos hablando de juristas, especialistas, científicos, grupos empresariales, juntas vecinales, básicamente a todos los sectores que luego son
beneficiados o perjudicados con una futura carta orgánica. Esto no puede ser un debate que se dé solamente entre 15 personas que hayan sido votadas en una elección, con los vaivenes que puede tener una elección. Este es el proceso que se eligió hace 20 años y fue el procedimiento que se eligió en tiempos del Beto Icari. Luego se hace otra ordenanza que es la 1602 del 2006, que es la que convoca a la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Es replicar ese proceso. Este es el procedimiento para hacer una reforma de la Carta Orgánica tal e igual prácticamente como se hizo hace 20 años. Si no hay, no es que es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que estamos diciendo repitamos el proceso porque realmente lo digo y lo digo como algo que puede suceder. Si se apuran las cosas, si se hacen mal, podemos quedarnos con la peor Carta Orgánica. Y ahí sí va a ser un problema para los próximos 20 años. Ustedes ya tienen, más allá de las comisiones, ¿tienen acordado, definido fecha para las convocatorias? Porque el trabajo que se hace en comisiones seguramente va a seguir después con los convencionales. Justamente este es un proyecto de ordenanza. Ahora tiene que discutirse en el Consejo Deliberante, en comisiones. Apenas el proyecto ya está presentado desde el día de ayer. Apenas, no sé si lo han podido ver, apenas se pueda darle ingreso en la próxima sesión, se va a discutir. Le vamos a pedir prioridad justamente al tratamiento y vamos a lograr o intentar lograr los consensos para que el proyecto se vote y así podamos también dar este ámbito de discusión que justamente tal como lo dijo el intendente, si necesitamos hacer una buena reforma de la Carta Orgánica, hagámosla bien, hagámosla de la misma manera que se hizo hace 20 años. ¿No es complicar el debate si después se eligen convencionales y se vuelve a debatir lo mismo? Bueno, la verdad que no, y lo quiero explicar. Es importante entender frente a una gestión municipal que ha hecho del conflicto de poderes, en este caso nos ha puesto en primera plana de todos los medios, porque recordemos que el intendente ha desconocido sistemáticamente las funciones del Consejo Deliberante. Esto que presentamos hoy es también una advertencia y una información necesaria. La reforma de la Carta Orgánica es un proceso que se inicia y que tiene en este caso como facultad o la potestad del Consejo Deliberante. Y esto no deberíamos decirlo porque está en la Carta Orgánica, pero debemos advertirlo porque el intendente Walter Cortés sistemáticamente ha incurrido en no solo acciones que denigran la legalidad, sino que además ha perdido sistemáticamente en espacios judiciales ante el Superior Tribunal de Justicia esas acciones. Entonces, aunque parezca increíble, esta potestad de reformar la Carta Orgánica está fijada como una facultad del Consejo Deliberante, nosotros la reivindicamos y la vamos a llevar adelante, y además advertimos al intendente Walter Cortés que en caso de que él, junto con los pseudoempresarios que lo avalan y otros sectores inmobiliarios que creen que no hay que tener restricciones y que hay que avanzar mañana mismo con lo que él cree es necesario para Bariloche, bueno, evidentemente vamos hacia una nueva judicialización y vamos hacia una nueva resolución del Superior Tribunal de Justicia. Ya sabemos cómo va a resolver, increíblemente, va a resolver según lo que dice la Carta Orgánica. Pero ¿cuál es el problema? Estamos ante un intendente que no respeta la Carta Orgánica y ante abogados, esto que digo es increíble, ¿no? Abogados del municipio que cuando contestan una acción citan la Carta Orgánica anterior. Esto es increíble lo que yo cuento, o sea, perdemos juicios en Bariloche porque los abogados del municipio que puso Walter Cortés citan la Carta Orgánica anterior. ¿Qué podemos esperar del intendente Walter Cortés? Evidentemente una patada, que es lo único que podemos esperar. Frente a la patada, lo que nosotros planteamos es legalidad y reivindicamos la potestad del Consejo Deliberante, en este caso, de llevar adelante el proceso de reforma de la Carta Orgánica. Por supuesto, vamos a hacerlo en forma de proyecto y en forma de, en este caso, de tratamiento en el Consejo Deliberante, pero también lo vamos a llevar a la justicia, en caso de que el intendente nuevamente intente desconocer la legalidad en Bariloche, algo que nos tiene acostumbrados a todos y que sistemáticamente pierde y nos avergüenza a todos los bariloches. Un segundo, le puedo contestar a la pregunta que me pareció muy buena, la que hizo Soledad. En realidad, lo que es la convencional, son 15 convencionales, o como mínimo, que son elegidos por listas. O sea, vienen de un proceso partidario similar al que elige a los concejales.
Esto lo que estamos proponiendo es que todos aquellos especialistas, profesionales o directamente gente que puede ser perjudicada o beneficiada, o sea, gente interesada directamente en una nueva carta orgánica, pueda dar su opinión, pueda expresarse, y de eso se va a nutrir luego la Asamblea Constituyente. Este proceso es el mismo que se dio hace 20 años y que funcionó, porque uno puede hacer muchas críticas a la carta orgánica, pero no puede negar que el proceso se dio y funcionó y se dio de forma correcta. Entonces lo que estamos diciendo es, repitamos ese mismo proceso, y no son opuestas, no es un doble esfuerzo, tal como era la pregunta, sino que se complementan. Porque de esta discusión, de esta mesa amplia de debate, salen ideas, acciones, propuestas, artículos, que luego de eso se va a nutrir la Asamblea Constituyente. Que es lo mismo que se dio hace 20 años. En cuanto a la años. partida presupuestaria, ¿de cuánto es? ¿Requiere de una inversión, seguramente un gasto? No, en realidad lo que requiere es la difusión, porque obviamente el proceso tiene que ser bien amplio y que llegue bueno, de la mejor forma posible. Obviamente tendrá que estar en los distintos medios locales para la convocatoria pueda ser efectiva, y después todo lo que tenga que ver con publicidad y garantizar el funcionamiento, que eso ya el Consejo lo tiene, con lo cual, digamos, eso no vemos que sea un problema, al contrario, creo que, de hecho, yo lo mencioné porque en ocasión de aprobar el presupuesto municipal 2026 del Consejo Municipal, los concejales advertimos ya esta situación e incluimos esto para que no sea, digamos, un obstáculo en relación a este punto. Nosotros lo que queremos básicamente es ordenar el proceso de reforma de la Carta Orgánica. Creemos que Walter Cortés está siendo muy desordenado, que lo único que hace es tirar títulos en los diarios, pero no hemos visto un trabajo serio de su parte o de su equipo para pensar realmente en la reforma de la Carta Orgánica. Frente a eso, bueno, nosotros obviamente preocupados porque advertimos que entiende que puede llamar él a una elección y la verdad que no lo puede hacer. Bueno, y tomando como antecedentes el proceso, ¿no? Ya de nuestra ciudad. No es que nosotros, hoy nos toca a nosotros ser concejales, al señor intendente, pero la verdad es que tenemos que ser respetuosos con la historia institucional, con quienes nos precedieron, cuáles fueron los procesos que se dieron, y nosotros simplemente estamos poniendo en valor eso frente a una devastación que plantea el intendente, con una cuestión, pareciera ser que él tiene la lamparita y que todo el resto se hizo mal y que él viene a darnos la luz, y la verdad que no, viene a darnos esa para que este oscuridad. proyecto avance, con les pregunto a los cuatro, el proyecto está presentado. Ahora, ¿de qué depende de que se apruebe? ¿De una votación en el Consejo? Sí, Es un Y el proyecto de ordenanza. el Un oficialismo proyecto también puede ordenanza. presentar su proyecto. Claro, El oficialismo también creo que lo va a hacer. Sí, es un intendente que se caracteriza por presentar pocos proyectos. No presentó de nada ordenanza. todavía. Yo quería consultar, justamente vos me habías respondido parcialmente, si en caso de que se apruebe el proyecto ustedes, el intendente o el ejecutivo lo puede vetar, o si se puede especular, como pasó, recuerdo, con el tema de una dilatación del debate, teniendo en cuenta este plazo de 12 meses. claro. El tema de la convocatoria, o lo que se establece para la convocatoria de carta orgánica, el intendente no lo puede vetar porque lo dice la carta orgánica. Lo que nosotros estamos planteando ahora es un paso previo de participación. Evidentemente, si lo veta el intendente, lo que afirma es que tiene un interés, o él defiende, como nosotros planteamos, a un interés económico o específico que necesita levantar las restricciones que tiene la Carta Orgánica, o en este caso los requisitos que establece la Carta Orgánica, y obviamente, vuelvo a repetir, evidentemente se plantean dos espacios. Un espacio que propone la participación, como la nuestra, ciudadana, y otro espacio gerenciador. El mismo intendente ya plantea de que él es una especie de empresario dentro del Estado, y bueno, evidentemente representaría a otro tipo de intereses. Evidentemente, en democracia hay que oponerse o plantear, en este caso, distintos caminos. Nosotros planteamos un camino previo de participación para poder reformar la Carta Orgánica. Si obviamente eso no se respeta, tendrá que tener la cantidad de votos necesarios en el Consejo Deliberante, porque lo que sí es cierto es que todo esto se resuelve en el Consejo Deliberante. Entonces, nos parece importante aclarar de que tanto este proceso previo como la reforma lo resolvemos los concejales. Entonces, ese es el tema reivindicatorio que hacemos, y hemos tenido que ir por varios casos al Superior Tribunal de Justicia a plantear, en este caso,
esta potestad, obviamente lo defenderemos nuevamente ante la justicia como corresponde, ¿no? Sí, yo quiero, te quería contestar también que en caso que el intendente insista o que incluso este proyecto no tenga los votos suficientes, que son 6 votos, no nos olvidemos que para llamar a una convención constituyente necesita de 8 votos. Bueno, es matemática pura lo que estamos diciendo, ¿no? Yo quiero rescatar, y obviamente lo acompaño lo que han mencionado mis colegas, pero acá es importante poner en valor nuestra Carta Orgánica, ¿no? Que cuando hablan de la Carta Orgánica últimamente es una denostación constante y me parece que hay que poner en valor lo que significa la Carta Orgánica, que es lo que nos ordena, lo que nos obliga y lo que nos hace actuar como ciudadanos y como representantes políticos a nosotros. Últimamente se le ha faltado el respeto a nuestra Carta Orgánica muchas veces, en muchos momentos, y sobre todo a aquellos que nos precedieron, ¿no? Los concejales del año 2007, los electos convencionales de ese momento también en el año 2007, en la primera parte de la Carta Orgánica figuran sus nombres, me parece que hay que honrarlo, fue lo que nos marcó la vida política e institucional de nuestra ciudad. Y decir que nosotros no podemos retroceder en derechos, ¿no? Hoy es un momento político en lo que hablamos de los retrocesos de derechos y nosotros no podemos darnos ese lujo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ¿no? Seguir perdiendo derechos. Decir que la Carta Orgánica no es caprichosa, yo me fijaba recién donde en su artículo número 3 habla que la Carta Orgánica Municipal adopta el sistema representativo, democrático, imagen y semejante de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Porque cuando dicen, bueno, queremos bajar el número de concejales, bueno, eso ya no es representativo. Y no es porque nosotros estamos acá, es porque nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial, habla del sistema representativo que adopta para la conducción de los procesos políticos que conducen las sociedades. La forma democrática. Esta Carta Orgánica es absolutamente democrática, donde nos proponen audiencias públicas participativas y hoy esas audiencias públicas no se respetan, la verdad que pasan a ser un mero trámite. Y yo creo que lo que están buscando, y volviendo a la Carta Orgánica donde habla de la división de poderes, es pretender que este Consejo Municipal sea una escribanía, con respeto acá a mi colega, pero como se le dice vulgarmente, que esto sea una escribanía donde se aprueben los proyectos que al intendente le interesan. Los proyectos que le interesan al intendente, a nosotros también nos interesan. Cuando habla de los loteos, acá en este Consejo Municipal se aprobaron todos los proyectos, siempre que estuvieran transparentes y claros, todos los proyectos se aprobaron. Acá este Consejo aprobó proyectos donde hoy el intendente tiene 500 lotes sociales para entregar. Nosotros le preguntamos al intendente por qué todavía no entregó ninguno. Porque la realidad, si ustedes pueden buscar en el historial de los proyectos aprobados, van a encontrar que se desprende de ahí 500 lotes sociales que el intendente dice que nosotros no se lo aprobamos. Y yo creo que nosotros se lo aprobamos, excepto que lo esté usando para alguna especulación particular. Bueno, nosotros acá tratamos de reivindicar nuestra Carta Orgánica aprobada en el año 2007, volver a invitar a todos y a todas a que participen. Los debates en democracia siempre son enriquecedores y sirven para fortalecer a las instituciones y a la ciudadanía. Por eso, si hay 2, 3, 10 debates y vamos a estar todo este año debatiendo y buscando cuál es el mejor camino para todos los barilochenses, me parece que eso nos fortalece como sociedad. Tenemos hasta enero del 2007 para aprobar la Carta Orgánica de 2027 para aprobar la Carta Orgánica, así que tenemos todo el tiempo del mundo para dar todos los debates que enriquezcan y fortalezcan la democracia. En cuanto a la temática, ¿ya lo tienen definido? En cuanto a la temática, ¿ya tienen definido o es algo que se va a desarrollar? Va a ser igual que como se realizó en su momento, con la participación o con la convocatoria de entidades intermedias, de juristas, de vecinos que quieran aportar y que, como bien contaban los concejales, esos aportes deben ser tenidos en cuenta en su momento por los convencionales como un elemento, en este caso, de formación o de respaldo para la Carta Orgánica que logremos. Cuando se hace una Carta Orgánica, cuando se hace una Constitución, obviamente se utilizan, en este caso, aportes, modelos, y hay de otros tipos de modelos de cartas orgánicas o de constituciones, y hay que tener en cuenta que
perspectiva local de cada conformación legal, justamente lo da este tipo de trabajo. Uno toma, por ejemplo, como fundamento de un artículo, lo que se resolvió en esta comisión, y el fundamento de ese artículo es justamente el aporte que se hizo en este trabajo. Evidentemente, una carta orgánica con respaldo, con participación, requiere un ámbito, que es este ámbito previo que estamos planteando, de determinación de qué es importante reformar, qué debemos preservar. Por ejemplo, hay un interés muy fuerte de parte del intendente Walter Cortés y de los pseudoempresarios de plantear o de quitar la inalienabilidad de la tierra. Evidentemente, si ustedes preguntan a los barilochenses qué opinan, bueno, veremos qué dicen, si están de acuerdo los barilochenses en levantar restricciones para permitir el avance, en este caso, o la entrega ridícula de los bienes municipales. Este tipo de acciones, evidentemente, vuelvo a repetir, la única forma de ponerle límites o de entender qué es la importancia o cómo los barilochenses lo defienden es escuchando justamente a la gente de Bariloche, a los juristas y a los representantes vecinales. Sí, bueno, en esto, en línea con lo que decías y con lo que decías también, y entendiendo que la idea es que el contenido surja del debate de esta comisión sin voluntad de adelantarlo, hay un núcleo, digo, entre los distintos bloques, un núcleo de principios o de cuestiones fundamentales desde las cuales quieren iniciar el debate o no se quieren bajar. El intendente lo tiene claro: achicar el consejo, eliminar la defensoría del pueblo, los entes y demás. Esto que decías, la inalienabilidad. Esa palabra rara. ¿Hay un núcleo de principios que compartan? Lo acaba de decir Roxana, la ley. Nosotros planteamos, nuestro núcleo es la ley y la realidad de Bariloche. Fíjense que Bariloche tiene graves problemas estructurales, que los debería resolver el intendente no con la próxima carta orgánica, los tiene que resolver con esta, y no lo hace. Estamos con una ciudad sin agua, estamos con una ciudad con necesidades laborales, estamos con una ciudad que se endeuda sistemáticamente el municipio y cada uno de los barilochenses, y eso no necesitas una carta orgánica nueva para resolverlo. Lo podés hacer con las herramientas que tenés. Recién lo decía el concejal Villalba. Sin embargo, ¿qué quieren? Quiere que el municipio compre sin respetar la ley, en donde el intendente decía si compra máquinas usadas y si lo hace en una subasta, con su sistema personal para entrar a una estructura de subasta. El intendente quiere que cuando contrata a su sobrina, que es una concejal de Chubut, bueno, no tenga ningún tipo de restricciones. Este intendente quiere que si entrega, si él decide que una estructura comercial quiere hacer un loteo, bueno, no haya ningún tipo de restricciones de parte del municipio. Bueno, buscar y su impunidad, porque el intendente, y esto lo quiero dejar bien en claro, nosotros tenemos una serie de presentaciones realizadas en el Tribunal de Contralor sobre cuestiones muy graves de contrataciones directas y de incumplimientos en materia de compras del municipio, y hay un acuerdo para que eso, por supuesto, no progrese, en donde esto es muy grave porque el Tribunal de Contralor está incumpliendo con sus funciones y esto impide la judicialización de esos temas. Y con un agravante, fíjense lo que pasó. Pero usted dice que hay un acuerdo entre el Contralor y el Intendente. Sí, lo puedo probar. Y lo puedo probar porque tenemos las presentaciones hechas desde hace más de un año y no se cumplimentan administrativas. Y le puedo hacer una prueba muy grave para que usted tenga en cuenta, y usted estuvo en ese momento, así que usted es testigo. Cuando se informó del avance en este caso, del referéndum, ¿usted recuerda quién estaba sentado en la mesa informando que iban a llevar adelante el referéndum? Estaba el intendente y el presidente del Tribunal de Cuentas. Y usted es testigo. Sí. ¿Y cómo terminó esa situación? En el Superior Tribunal con la inconstitucionalidad. Así que es muy grave lo que está pasando en Bariloche. Hay un conflicto de poderes, hay una situación extraordinaria, y este es el límite a quienes creen que son reyes o a quienes creen que no van a respetar la Constitución ni las leyes. Así que para nosotros el interés es hacer respetar esta carta orgánica y la que viene. Entonces lo vamos a hacer con la comisión, lo vamos a hacer con la convocatoria oportunamente a carta orgánica, y lo vamos a hacer en este caso con la sociedad, con el pueblo y con los sectores que tienen interés en este tema, no interés comercial.
interés de hacer la mejor carta orgánica para los barilocheños. Sí, yo ahí también te quería por ahí responder que justamente el proceso de este debate busca ser respetuoso con el pueblo de San Carlos de Bariloche y con lo que entiende realmente que es importante. El intendente instala que necesitamos menos concejales. Ahora, yo no sé si eso es algo que le cambia la vida a la gente realmente, el devastar la institucionalidad. Me parece que es una cuestión política para desviar otros asuntos, con lo cual me parece que si bien, digamos, nosotros tenemos, digamos, creo que cada bloque ya más o menos aceitado y que no es el objeto por ahí hoy porque nos vamos a ir de mucho tiempo y vamos a tener esos debates entre los concejales, me parece que lo más importante es lo que nos traigan también los distintos vecinos y vecinas de la ciudad y los distintos sectores. Y eso es lo que queremos, porque si no, pareciera ser que nosotros, quienes hoy ejercemos un cargo, bueno, sabemos qué es lo mejor para Bariloche. Y la verdad que tenemos nuestra mirada, por supuesto, pero me parece que eso se tiene que nutrir claramente de los vecinos y vecinas de Bariloche, que todos los días también van a trabajar, que también se toman el colectivo, que también viven la ciudad de alguna manera y que no participan muchas veces en política partidaria y nos van a nutrir justamente de estos debates. Una cosa, y yendo en una línea parecida, para acá lo que nos ponemos de acuerdo es en el procedimiento. Somos 3 bloques, 4 concejales de distintos partidos y con visiones distintas de lo que queremos como carta orgánica. Y lo que sí estamos diciendo es, el procedimiento para cuidar la institucionalidad es este. Porque después yo tengo una idea de reforma política que la hemos discutido mucho, que probablemente no sea la misma que el resto de los concejales, que de hecho es mucho más radical que la que propone el intendente de forma superflua. Pero volviendo a este punto, él plantea siempre de que sobran concejales. Puede ser, pero los que sobran son los de él. Porque tenemos un intendente y un partido de gobierno que es el que menos debates ha dado, que menos proyectos de ordenanza ha presentado, muchísimo más. El intendente solamente presentó 78 proyectos, entre ordenanzas, comunicaciones, resoluciones, dentro de la discusión del ámbito del Consejo Deliberante. O sea, no discute las cosas, no quiere realmente transformar la realidad. Estos problemas estructurales de los cuales tanto se queja, lo dice de la boca para afuera, porque en el lugar donde hay que discutirlos no lo hace. Entonces, este mismo proceso de poner representantes que no terminan representando a nadie más que al intendente, en este caso, al jefe político, porque sí es cierto que levantan la mano, acá hay muchos que levantan la mano, no dicen nada, no aclaran nada, no justifican ningún voto, pero levantan la mano o la bajan según lo que le dicen de acá en frente. Bueno, ese mismo proceso, si se da esta reforma a la Carta Orgánica Express, esa misma situación se va a repetir con los convencionales. Van a estar los convencionales que elija Walter Cortés y esos son los que van a definir la próxima Carta Orgánica. Y la verdad que por la experiencia corremos el riesgo hasta de que la Carta Orgánica la escriba el Gordo Valor, porque lo cierto es que lo que hemos visto en varios de los representantes que tiene el intendente es que no están capacitados ni siquiera con el prontuario que tienen para ejercer estos cargos de suma responsabilidad. Entonces lo que decimos es, démosle seriedad al debate, porque no es una pavada, no es un proyectito de que estamos armando algo que se define en 2,50 pesos, no. Estamos hablando de la Carta Orgánica que va a definir toda la política de Bariloche por los próximos 20 años. O sea, podemos quedar muy mal parados. Entonces, hagamos el proceso bien. En eso, estos 4 concejales, 3 bloques distintos y probablemente, ojalá, se sumen más, nos pusimos de acuerdo en el procedimiento. Luego se dará el debate de qué carta orgánica quiere cada uno, que en lo cual seguramente vamos a tener un debate sumamente álgido e interesante. Para responderte a vos que preguntabas cuáles iban a ser los temas de debate, si teníamos algo pensado, bueno, contarles que la Carta Orgánica se puede revisar en su totalidad o modificar los artículos que se propongan modificar. Yo quiero invitar a todos, a ustedes también, por supuesto, a leer nuestra Carta Orgánica. Está disponible para que cualquier vecino la pueda venir a buscar al Consejo Municipal, se la van a entregar, es obligación del Estado municipal entregarla tanto a los vecinos y vecinas como a las escuelas, a la universidad o a las instituciones que quieran venir a retirarla. Están habilitados para venir a buscarla y la tienen disponible también en la página del Consejo Municipal. Si entran van a encontrarse con la Carta Orgánica Municipal, la Constitución Nacional y la Constitución de Río Negro. Si la leen,
hay muchísimos artículos, es una carta orgánica muy rica que nos invita a reflexionar sobre distintos temas. Desde la aprobación de la Carta Orgánica en 2007 al 2027 pasaron 20 años y pasaron muchos gobiernos y pasaron distintas situaciones. Yo creo que, si bien es una Carta Orgánica rica, creo que, y tiene muchos derechos que nos da esta Carta Orgánica, hay muchos otros derechos que no están contemplados. Si ustedes pueden tener la posibilidad de leerla, van a ver que no habla, por ejemplo, de la perspectiva de género. No tiene perspectiva de género incorporada, porque en ese momento del debate, esos debates no se daban dentro de nuestra sociedad, la sociedad fue creciendo y bueno, ahí tenemos un debate que queremos ponernos a discutir. Últimamente hubo una declaración de emergencia hídrica que presentó acá nuestro colega. Nosotros queremos pensar en un sistema hídrico que sea municipal, porque tenemos que tener un sistema provincial. Estuvimos discutiendo en este mismo consejo sobre el poder concedente de la energía eléctrica. Bueno, esta es la posibilidad de volver a discutir esos temas. Por eso es importante la participación ciudadana. Por eso hay que volver a discutirlo. No quiere decir que los debates no se vieron. Acá la concejal Wallace presentó ese proyecto, vimos el debate y tal como dicta la democracia, a veces se gana, a veces se pierde, no conseguimos la mayoría de los votos para poder sostenerlo y el proyecto fue rechazado. Bueno, volvamos a dar esta discusión, volvamos a dar estas discusiones. ¿Qué matriz productiva queremos para nuestra sociedad, para nuestra ciudad? ¿Cómo queremos explotar nuestros recursos naturales? ¿A quién le quedan las ganancias de esos recursos naturales? ¿A Bariloche? Y no, la verdad que estamos hablando del asfalto, que tendríamos que tener toda la ciudad asfaltada, y hoy estamos hablando de que se asfaltaron 4 cuadras como si fuera la gran política pública y descubrieron, no sé, el genio de la lámpara maravillosa que consiguió asfaltar 2 cuadras. Que está bueno, todos queremos tener la cuadra asfaltada, nadie lo critica, pero me parece que eso es un derecho que tenemos que tener todos los barilochenses, porque realmente tenemos los recursos para sostenerlo. Lo que está es mal administrado. Bueno, eso es lo que queremos proponer, eso es lo que invitamos a debatir. Simplemente hay que leer nuestra Carta Orgánica, por eso los invito a todos y a todas a leerla, y ahí tenemos todo el material que queremos discutir. Nunca podemos ir para atrás, siempre tenemos que ir para adelante, ganando espacios y ganando derechos. Me parece que volver para atrás creo que es lo que ninguno de nosotros quiere, ninguno de los barilochenses. Así que a disposición. Yo ahí quiero agregar por ahí un tema que la Carta Orgánica, por ejemplo, tiene muy poco, que es todo lo que tiene que ver con el acceso a los deportes de montaña, con el montañismo y todos los espacios públicos también para generar esos deportes, todo lo que tiene que ver desde escalada hasta senderismo, hasta parapente, trekking, bueno, todo eso. Bueno, somos un lugar turístico emblemático para la práctica de este tipo de deportes y bueno, hace 20 años no había o no tuvo ese crecimiento tan exponencial como vemos hoy esta práctica. Digo, así podríamos estar un buen rato, pero para dar un ejemplo también en la línea con la que decía Richard. Sí, yo creo que para no confundir, después cada espacio está dando su discusión interna y está llamando a sectores, cada cual en lo que quiere cambiar va a hablar desde su bloque y de su lugar. Acá en lo que nos pusimos de acuerdo, 4 concejales distintos, es en cómo se da ese proceso, para llegar a un proceso que sea lo mejor posible. Después habrá intereses y búsquedas que son sumamente legítimas de distintos espacios para darle más prioridad a un estilo, a un artículo, a otro artículo. Ese debate se tiene que dar. Lo que nosotros estamos definiendo es el marco en el cual se tiene que dar ese debate para que sea lo mejor posible. En eso nos pusimos de acuerdo. Justamente quería preguntarle, para ya terminando, ¿no? ¿Pudiera haber algún consenso con el resto de los concejales de esta propuesta? ¿Cómo ven eso ustedes? Sí, todavía no. Por ahora somos 10, hoy somos 10 concejales. Presentaron 3 bloques. Faltan 3 bloques más que... Necesitan 6 votos este proyecto de ordenanza. 6 votos para que se... Leandro, vos dijiste de los modelos de Carta Orgánica. ¿Hay algún modelo ya definido en los bloques o consensuado? A 4. Sí, en principio este proceso previo lo que pretende, esta hoja de ruta, es que los vecinos nos fijen cuáles son las prioridades que quieren que estén en la Carta Orgánica. Lo que ya sabemos es
y porque ya se han expresado los grupos económicos y el intendente, ya hay una postura de qué quiere un sector que esté en la Carta Orgánica. Quieren levantar todas las restricciones para operar, en este caso, sin ningún tipo de control, quieren entregar la tierra sin que el Estado y que, en este caso, a cambio se pague valores ridículos, como por ejemplo un valor en dólares que no tiene ningún sentido con el valor real o un precio por metro cuadrado que no tiene ninguna relación con lo que vale realmente. O sea, es un saqueo, y frente a ese saqueo ya hay un grupo de personas que está decidido a levantar todas estas restricciones. Hay un montón de barilochenses que piensa distinto, piensan que tenemos que tener derechos, piensan que el poder debe tener restricciones para que, por ejemplo, el intendente no se le ocurra sacar al juez de faltas o a la jueza de tránsito porque su funcionario liberó un control vehicular. Entonces la respuesta para que no sancionen a su funcionario es ir contra los jueces de falta o de tránsito y en este caso removerlos. Es increíble lo que está pasando en Bariloche y ese es un caso verídico que está en la justicia y hay un fiscal que lo tiene cajoneado a esa situación y no avanza. Entonces estamos frente a una situación en donde hay un grupo que cree que todo vale, hay un intendente que cree que puede hacer una pileta sin planos, hay un intendente que cree que puede comprar sin que haya un proceso de licitación, hay un intendente que cree que, vuelvo a repetir, que puede contratar a su sobrina, que es concejal en otra provincia, y pagarle por adelantado el contrato. Bueno, ¿cuál es la restricción que tienen justamente estos pseudoempresarios y el intendente? La ley y la Carta Orgánica. Entonces, tenemos que desarrollar una Carta Orgánica que restrinja y que limite al poder para que cumpla con lo que corresponde, o, como algunos proponen, zona liberada. Quieren una zona liberada en Bariloche. Nosotros estamos por una construcción, en este caso, que establezca derechos y también obligaciones de los funcionarios. Hay otros que necesitan tabla rasa, zona liberada, porque si no justamente tienen problemas con la justicia, porque si no no pueden responderle a los barilochenses. Así que son dos modelos distintos, habrá que ver qué proponen, por supuesto, los pseudoempresarios y el intendente, ya lo sabemos, y habrá que proponer o ver qué armamos nosotros como concejales con el pueblo de Bariloche. Esa es la diferencia que está puesta sobre la mesa, no lo digo yo, ya lo reconoce el mismo intendente que se autotitula gerenciador del municipio, dice que no necesitamos una estructura que ayude a la gente, sino que necesitamos algo como una empresa funcionando. Bueno, hay dos modelos, los vamos a determinar, veremos quién tiene más votos, veremos en este caso cómo se desarrollan, pero hoy, así como estamos poniendo una piedra fundacional, que es generar una hoja de ruta, un camino para que los barilochenses tengan la mejor Carta Orgánica. Hay otro camino, lo que decía el concejal Villalba, de esta idea de Carta Orgánica Express, en donde les permita o les determine que se puedan quedar con todo y no tengan que responder. Bueno, veremos qué pasa, ¿no?